Hola, buenos días a todas y todos. Realmente es todo un privilegio y un desafío iniciar esta mañana tan temprano, luego de haber tenido un día tan importante y con tantas reflexiones acerca de los trastornos del espectro autista y de el cómo trabajar desde los diferentes ámbitos de actuación en los que estemos para lograr que todo niño, joven o adulto con trastorno del espectro autista pueda lograr una vida feliz, participativa y inserto en la sociedad en la que vive aquí en República Dominicana. Hoy, frente a la oportunidad de poder estar con ustedes aquí, decidí compartir algunos conceptos claves y datos acerca de las investigaciones que en los últimos años y con mayor fuerza, en los últimos 15 años, se han estado realizando en torno al constructo de funciones ejecutivas. Y fundamentalmente, porque yo creo que este es uno de los objetivos principales de este congreso, es reflexionar cómo este constructo, por ejemplo, este constructo que a lo mejor es muy del ámbito académico, muy trabajado a nivel en el ámbito de terapias, pero cómo está en el día a día del trabajo educativo que se realiza no solo con un niño con trastorno de espectro autista, sino con cualquier niño y niña. Bueno, ¿sobre qué vamos a reflexionar ahora en la mañana? Vamos a recuperar un poco acerca de qué son los TEA, qué son las funciones ejecutivas, cuáles son las funciones ejecutivas, por qué relacionamos este concepto con los trastornos del espectro autista, cómo se manifiestan las funciones ejecutivas en las personas con los trastornos del espectro autista, cómo se relaciona este concepto con las intervenciones educativas, o sea, ¿para qué nos sirve saber que existen las funciones ejecutivas en nuestras intervenciones educativas con personas con trastorno de espectro autista? Bueno, como recuperando un poco, los TEA son un trastorno neurobiológico que tiene una prevalencia, los datos de prevalencia han ido cambiando y a medida que aumenta la investigación cambia cada vez más, pero Bruga y colaboradores en el 2011 plantea, bueno, esta prevalencia de un 60 a 100 personas cada 10.000 habitantes. Si tomáramos como estas estimaciones, haciendo un intento de un ejercicio acerca de, bueno, cuántas personas con autismo pudiera haber aquí en el país, si nos basáramos en esta relación 60 a 100 o cada 10.000, pudiéramos estar pensando que hacer una inferencia y una estimación de que habría unas 22.752 personas menores de 19 años con TEA aquí en el país, basándonos en el censo del año 2010, que ya ahí se planteaba, estábamos en 9 millones y algo, y ya según la ONU los otros días ya casi, si no ya pasamos los 10 millones, estamos ahí al bordecito. Actualmente puede ser diagnosticado ya durante el segundo año de vida. Ayer con Daniel conversábamos acerca de que ya también en estos últimos 15 años, bueno, las tecnologías, las nuevas en aquellas épocas, ayudaron a poder fortalecer los diagnósticos, recuperando la historia pasada de muchos niños y niñas que cuando eran diagnosticados entre los 5 o 6 años, o cuando fueran, si teníamos los profesionales la suerte de poder recuperar videos de los primeros años de vida, ya en esos videos hay estudios realizados de análisis de videos donde se veía que ya a los 12 meses, a los 13 meses, a veces en el cumpleaños del primer año de vida, ya se veían ciertos indicadores que estaban evidenciando que podía haber allí algo relacionado con la condición. La persona con TEA presenta dificultades afectivas, conductuales, cognitivas a lo largo de toda la vida. A veces puede presentarlas todas, algunas con mayor importancia que otras, pero se presentan a lo largo de toda la vida.
El tema también sabemos que a nivel de un 70% de las personas con trastorno espectro autista presenta un CI menor a 80. Y el tema de la comorbilidad, o sea que puede haber otros trastornos asociados. Bueno, ¿qué son las funciones ejecutivas? Ya nos vamos adentrando al tema por el cual estoy yo aquí hoy en la mañana. Las funciones ejecutivas son un conjunto de mecanismos de control de uso general que está relacionado con el área de la corteza prefrontal y que regula la dinámica cognitiva y conductual humana. Orientan la conducta a través de establecer un objetivo. Se analizan diferentes formas de accionar, cómo voy a actuar frente a una situación novedosa, frente a una situación problema. Se buscan diferentes estrategias, son todos procesos que son automáticos, pero que automáticos en el sentido que son cuestiones de menos de segundos. Se corrige cualquier desviación a un plan, se establece un plan y luego se va corrigiendo cualquier desviación frente a ese plan en la medida de que nos permita llegar a la meta que nos habíamos cumplido, que nos habíamos trazado. Las funciones ejecutivas no se activan frente a situaciones rutinarias, sino frente a situaciones novedosas, frente a situaciones que nos implican tener que cambiar a lo que estábamos acostumbrados, a las actividades automáticas. Son esas situaciones que de pronto lo que teníamos automatizado, hay algo que nos hace que tenemos que como frenarnos y hay una situación que nos obliga a un cambio. Esto como que se avanza. Ok, ahí. Ya. ¿Eres tú o soy yo? Ok. Las funciones ejecutivas son un conjunto de mecanismos de control de uso general relacionado con el área, bueno, esto ya lo dije, vamos a pasar, ok, ya. Bueno, fíjense qué importante que es esto cuando trabajamos con personas con trastorno de espectro autista. Las funciones ejecutivas ayudan a disminuir la incertidumbre del entorno, funcionando como un sistema de predicción interna de la persona, regulando los pensamientos, recuerdos y afectos que propician su adaptación. Imaginémonos una persona que su rutina es levantarse e ir a tomar el carro a la mañana para ir a su trabajo. De pronto un día hace lo mismo que hace siempre y se encuentra con que hay una huelga de transporte y esa huelga obliga a que su rutina, que era llegar a la parada, tomar el carro y llegar a hora determinada a su trabajo, esa rutina se tiene que cambiar. Tiene que pensar de pronto ahí parado en donde esté, en la vereda o en la parada de la guagua, qué otra opción, qué hacer, si se toma un motoconcho, si se va caminando, si llama por teléfono y tiene que avisar de que va a llegar tarde. O sea, tiene que cambiar, tiene que establecer un plan, diferente plan para poder realmente llegar a su meta, que es, en este caso, poder llegar al trabajo y no llegar tarde. Las funciones ejecutivas nos obliga a establecer, son una respuesta, la activación de estos procesos son una respuesta a situaciones novedosas que implican recurrir a la creatividad, ya que las rutinas a las cuales estábamos acostumbrados, a las sobreaprendidas, resultan insuficientes en ese momento. Okay. Fíjense la importancia, por lo tanto, de las funciones ejecutivas porque son fundamentales para las relaciones con los demás, para todo el tiempo, todo momento en la vida diaria, para la salud física también son fundamentales y para, ya pensando en las personas adultas, jóvenes o adultas, para el empleo y para poder tener un desempeño adecuado y, bueno, en nuestra vida laboral. Okay. Con relación a cuáles son las funciones ejecutivas, bueno, diferentes investigadores
propusieron muchísimas clasificaciones, pero en los últimos años los investigadores cada vez más han tomado la clasificación propuesta por Miyake Friedman y su equipo, en la que él encuentra, luego de hacer un análisis de todas las diferentes funciones ejecutivas, que las más importantes en cuanto a que incluso las funciones ejecutivas es un constructo complejo porque incluso se solapan entre ellas, o sea, hay procesos de inhibición y procesos de planificación, procesos de generatividad, o sea que están muy implicados los unos a los otros. Entonces, esto llevó a que, bueno, en este análisis se tomara como que se hiciera una abstracción y, bueno, se plantea, Miyake y su equipo plantean que estas son las tres más importantes y que incluso hay otras funciones que quedan dentro de esto y que están muy íntimamente relacionadas con estos procesos: inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Bueno, ahí se fue. Con relación a la flexibilidad cognitiva, es la capacidad de poder reestructurar lo que conocemos de diferentes maneras, de enfrentar las situaciones nuevas para poder adaptarnos y ahí está. Cuando estudiamos el concepto de flexibilidad cognitiva, no podemos dejar de recordar las teorías de Piaget y de Vygotsky, en las cuales nos damos cuenta que todas esas observaciones que en aquellos años hicieron estos psicólogos del desarrollo, los procesos que estaban debajo de todas esas acciones descritas eran precisamente las funciones ejecutivas. De hecho, actualmente hay muchísimos psicólogos y educadores que han tomado este constructo e incluso han creado muchos programas y propuestas educativas como Tool of the Mind en Estados Unidos, que es las herramientas de la mente, y que son todo un andamiaje que sustenta todo un trabajo que se está realizando ya hace años a nivel del nivel inicial, para poder potenciar las funciones ejecutivas, porque una de las cosas que se sabe es que las funciones ejecutivas se pueden entrenar y se pueden potenciar. Incluso hay muchísimas investigaciones que se están realizando, incluso hay algunas que he leído de Argentina, donde se plantea cómo se da un retraso en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños y niñas de contextos socioeconómicamente desfavorecidos. Bueno, con las funciones ejecutivas, con estos procesos, se cambian o se alternan las respuestas, se aprende de los errores, se propicia la creatividad y se procesan múltiples fuentes de información al mismo tiempo. Imaginémonos, por ejemplo, en un curso inicial donde todos los días los niños están acostumbrados a que el momento del inicio de la clase es en círculo. De pronto, la maestra, que ya ha establecido esa rutina del círculo, que hay que continuar en los procesos de aprendizaje y de propiciar los aprendizajes de los niños, quiere innovar y ya no se va a hacer el círculo. De pronto decide que a partir de ahí, de ese día, planifica que se va a empezar a hacer la bienvenida de los niños con una canción. Entonces hay niños que rápidamente pueden responder y a pesar de que puedan sentirse extraños en un momento, pero responden rápidamente y se entran en esa actividad de canción. Puede haber otros niños que no, estos niños que todavía el desarrollo de su flexibilidad no está al nivel que el resto de sus compañeros. Puede ser que esta situación los paralice, se genere un berrinche, no quiera participar, se ponga a llorar, o sea, porque de pronto se le cambió a lo cual estaba acostumbrado y todavía le cuesta generar esos cambios.
La flexibilidad cognitiva permite ser creativo, ser imaginativo, son los procesos que subyacen a todo esto. Permite explorar nuevas cosas, inventar, soñar, ser capaz de transformar el entorno. Así que imagínense qué importante que es esto en la educación. A nivel de cómo se da el desarrollo de este proceso ejecutivo a lo largo de la vida, inicia en la infancia, continúa durante la adolescencia y empieza a haber un decrecimiento hacia la etapa hacia el envejecimiento. O sea, a lo largo, esto es cómo se desarrolla a lo largo de su ciclo vital, del ciclo vital de una persona, perdón. Entonces, como les decía, el ejemplo del inicial no fue tomado así azarosamente, porque podría haber usado otro ejemplo, pero el tema está en que las investigaciones en cuanto a cómo se da este desarrollo de este proceso ejecutivo han evidenciado que los niños menores de 4 años todavía no tienen desarrollado este proceso ejecutivo, no se ha iniciado el desarrollo, porque como ya vimos, el desarrollo se da durante toda la vida, o sea, en la etapa de la adolescencia, esta función ejecutiva y todos es una etapa crítica y vital de los procesos ejecutivos también. Y en cuanto a flexibilidad cognitiva, en las investigaciones, bueno, para conocer el porqué de las fallas, han evidenciado esto, que en los niños menores de 4 años las evidencian fallas en la flexibilidad cognitiva porque no tienen esa capacidad de poder generar los cambios. Esta es una prueba en la que hay categorías, están ustedes ven tarjetas con formas y colores. Entonces, de pronto, la experimentadora le presenta al niño una tarjeta que tiene la forma del camión, pero rojo, luego le pregunta acerca de la tarjeta y acerca de la forma, después le vuelve a preguntar y luego en un momento cambia la forma o cambia el color y ahí lo que se ve es que el niño no puede, el niño no puede generar ese cambio. El niño flexible, con un pensamiento flexible, es capaz tiene un pensamiento divergente, puede ver un objeto desde varias perspectivas y establecer relaciones a lo interno del objeto y a lo externo también de ese objeto. La segunda función ejecutiva que mencioné de esa tríada de la clasificación de Miyake y Friedman es la inhibición cognitiva. La inhibición cognitiva es la habilidad ejecutiva que implica la capacidad de rechazar voluntariamente y deliberadamente estímulos prepotentes o irrelevantes para poder concentrarnos en los adecuados. El estímulo prepotente se refiere a ese estímulo que se nos impone y que tenemos que rechazarlo, pero que es tan fuerte que de pronto precisamente las fallas se dan cuando no podemos resistirnos a ese estímulo. La inhibición precisamente libera el lograr este proceso ejecutivo, nos libera de los impulsos, del control impulsivo. La inhibición favorece el cambio y la elección entre una acción y otra o entre una decisión y otra. Por ejemplo, imaginémonos esta niña en su curso, en su sala de trabajo, donde de pronto está trabajando, como ven, muy motivada, muy activa, y de pronto la profesora, imaginémonos que fuera una hora trabajo, ¿no? En todo por rincones, y de pronto la profesora llama, bueno, se terminó esa actividad que está tan entretenida y vengan a la plenaria o al círculo grande porque vamos a... Entonces, los que trabajan con los niños chiquitos saben que hay niños que pueden hacer y hay niños que no, que le cuesta, que se quedan, que siguen ahí y que hay que buscar, bueno, estos niños que no son los niños que todavía no han podido ir, este proceso de inhibición cognitiva todavía no está a nivel del desarrollo como en sus otros compañeros.
porque precisamente si hay una característica es que cada sujeto es único y el desarrollo de las funciones ejecutivas, aunque existen unas medias en cuanto a edades, en cada sujeto se va dando de manera única. El tema es cuando ya se sale de esos patrones, ¿no?, de medias, y ahí es donde ya están las fallas evidenciadas, que es las que vemos en muchísimas condiciones como los TEA, como ADHD, o sea, déficit de atención por actividad, donde ya esto se sale, digamos, de esos patrones de la norma. A ver. Ok, bueno. Nos fuimos ya a la clasificación de las diferentes. Hay 3 tipos de inhibición. Ok. Inhibición a la respuesta prepotente. Por ejemplo, imaginémonos que estamos allí en ese salón de clase y la profesora hace una pregunta que es sobre los triángulos, parece. Hay muchos triángulos. Imaginémonos que es sobre los triángulos. Entonces, todos los niños, parece que la mayoría, bueno, sabe la respuesta. ¿Qué pasa en un niño que todavía no tiene desarrollada esta inhibición a la respuesta prepotente? ¡Triángulo! La grita. O sea, es como que este impulso no lo puede contener. O sea, lo dice. En cambio, están los otros que, a pesar de que se saben la respuesta, logran contener ese impulso, ¿no? Logran inhibir esa respuesta prepotente de gritar la respuesta y esperan a que la profesora la señala, porque esa es la norma. Resistencia a la interferencia. Imaginémonos esto, las que trabajan con niños pequeños han visto mucho este tipo de escenas, donde están todos los niños trabajando y hay niños que logran concentrarse, enfocarse en su actividad, pero hay otros que saltan, pum, 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 van, ¿no? Entonces la resistencia a la interferencia es esa capacidad, ese proceso ejecutivo que nos permite, a pesar de que hay muchos estímulos alrededor y que pueden ser muy entretenidos, pero poder enfocarnos en los que nosotros nos queremos enfocar y resistirnos a estos impulsos, a estas interferencias del contexto. Y resistencia a la interferencia proactiva es precisamente la capacidad de poder inhibir los conocimientos, o sea, las informaciones previas que conocemos para poder pasar a un conocimiento o a integrar una información nueva o un conocimiento nuevo. En cuanto a los procesos de desarrollo de cómo se da la inhibición a lo largo del ciclo vital, los investigadores coinciden en que existe un avance en los niveles de respuesta en la infancia entre los 3 a los 5 años. Que ya continúa habiendo un avance, porque ya vimos que se ha logrado toda la vida, pero que ya no es con esa intensidad como se da entre los 3 y los 5 años, entre los 5 y los 8 años. Y a partir de los 8 años se siguen dando estos cambios, pero no son tan significativos como los que, por ejemplo, se pueden ver entre los 3 y los 5 años. La última función cognitiva destacada en esta tríada que les hablé, que propusieron Miyake y Friedman, es la memoria de trabajo. Incluso hay hay algunas corrientes que sacan a la memoria de trabajo de construir función ejecutiva, porque es que es tan importante que ha recibido, es fundamental para la vida de las personas, y entonces se han creado modelos incluso para poder pensar cómo es que funciona la memoria de trabajo. Y como ahí dice, la memoria de trabajo está considerada como el centro de la actividad cognitiva humana. La memoria de trabajo consiste en la recuperación, el almacenamiento temporario y la manipulación de la información hacia la memoria a largo plazo y desde la memoria a largo plazo, en el momento que estamos realizando tareas, pero tareas que implican razonamiento, resolución de problemas y aprendizajes.
los grandes avances que se han dado a nivel de las neurociencias y que obviamente se han podido sustentar en el avance a nivel de la tecnología y de todos los estudios de imágenes que existen hoy en día, que permiten incluso hasta poder ver cómo está procesando una persona y operando y cómo está trabajando, funcionando su función ejecutiva en el aquí y ahora, o sea, en presencia, mientras están los investigadores viendo las imágenes, las personas es que está realizando la acción. Estos estudios han permitido poder tener estos avances y conocer todo esto de lo cual yo les estoy comentando hoy. No, la anterior, ok. Los estudios de neuroimagen con relación a la memoria de trabajo demuestran que el entrenamiento en el proceso de memoria de trabajo genera un efecto positivo en la actividad neuronal de las áreas del cerebro relacionadas con este componente ejecutivo. Por lo tanto, el entrenamiento en enfrentar al niño, al adolescente, al adulto a actividades que obligan a activar los procesos de memoria de trabajo, aumenta la habilidad de reconocer los estímulos visuales, así como también la capacidad de inhibir la información relevante para poder focalizarse en el estímulo adecuado y por lo tanto aumentar la capacidad de actualización de la información. Como ustedes verán, acá no solamente estoy hablando de memoria de trabajo, también estoy hablando de inhibición, porque es que los procesos no son aislados, sino que se están altamente imbricados los unos con los otros. Y llegamos a este tema, ¿no? Es un congreso de autismo de trastorno del espectro autista, porque estoy hablando acerca de funciones ejecutivas. Bueno, a partir de todo esto que les estoy comentando y ya hacia finales de los 80, inicio de los 90, entre este intento de tratar de poder comprender cuál era el origen de los trastornos del espectro autista, el origen de que saben que ha habido muchísimas teorías, desde las psicoanalíticas hasta teoría de la mente, coherencia central, cerebro emocional, bueno, cerebro masculino, bueno, ha habido muchísimas teorías. Entre ellas, una de ellas ha sido la teoría de funciones ejecutivas, que fue una teoría propuesta hacia finales, durante los 90 y que tuvo mucho auge en esa época y de hecho, fue muy conflictiva, generó mucho debate también a inicio de este siglo, donde se planteaba que el origen del autismo podía radicar en las fallas que se observaban, en fallas en función ejecutiva, en fallas en los procesos de función ejecutiva. ¿Por qué se dio esto? Porque precisamente los investigadores vieron que muchos niños, adolescentes y adultos con autismo evidencian déficits en las funciones ejecutivas. Pero dentro de este debate que les comentaba que hubo, que fue muy intenso, hubo muchas voces de otros investigadores, otros equipos de investigación que plantearon que bueno, que sí, que es verdad, pero que eso no solamente es exclusivo del autismo. Por lo tanto, no podía ser esgrimido como la causa del origen del autismo. Bueno, entonces, si bien esto es cierto, de que no es la causa, por lo tanto se desestimó, pasó a, no se pudo sostener como el origen, como el gran descubrimiento de que este fuera la causa del autismo, del origen del autismo. Sí es cierto que existen las fallas y que todo este constructo de funciones ejecutivas se vio que estaba muy relacionado con otros constructos, como por ejemplo el de la teoría de la mente. Que es, ya ayer se comentaba, que precisamente es la capacidad de poder reconocer los estados mentales propios y los ajenos, y es la capacidad que nos permite comprender las dobles intenciones, comprender que el otro tiene un pensamiento diferente de mí. Ok, sí.
Bueno, en este análisis y esta correlación que se vio entre el constructo de función ejecutiva y teoría de la mente, ahí surgió, bueno, hubo investigadores que empezaron a decir, ¿qué está primero? Es primero, lo más importante es la teoría de la mente y la función ejecutiva no, se desarrolla después. Hay otros que planteaban que primero son las funciones ejecutivas y luego se desarrolla la teoría de la mente. O sea, este debate se dio, pero se dio porque precisamente hay una relación, porque por ejemplo ustedes ahí tienen a nuestra querida Mafalda, donde Susanita, que es muy amiga de Mafalda y es muy especial, le parece que le dijo, la pobre ha contraído el temor de tener pelos en la lengua porque Mafalda se está mirando la lengua, y Mafalda se está mirando la lengua. O sea, tener pelos en la lengua sabemos que tiene un significado, pero ¿qué pasó ahí? Se vio totalmente en sentido literal. Entonces, en esto que subyace la flexibilidad, los procesos de flexibilidad cognitiva, y a su vez subyace que el otro me quiso decir otra cosa o me quiso decir algo, o sea, es tener esta capacidad. A su vez, en esta relación existente entre función ejecutiva y teoría de la mente, entre estos dos constructos, está el que para poder responder a las preguntas, por ejemplo, frente a un investigador que está evaluando pruebas de función ejecutiva, para poder comprender lo que el experimentador está evaluando, el niño o niña tiene que entender, tratar de comprender qué es lo que le está queriendo decir. Y por lo tanto eso tiene que ver, tener en cuenta la representación de los estados mentales del otro. Sí, Fisher y Jappé han observado y han propuesto o han planteado que el entrenamiento de las funciones ejecutivas aumenta el rendimiento en teoría de la mente. Incluso hay recientes artículos donde se plantea que para que se dé un desarrollo de las teorías de la mente deben estar ya los procesos de función ejecutiva, ya tienen que estar en este proceso de activación y desarrollo, o sea, tienen que estar presentes. En cuanto a cómo evolucionan las funciones ejecutivas en las personas con trastornos del espectro autista, hay diferentes, propuestas o planteamientos más bien. Por ejemplo, Chris y su equipo propuso que el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños y adolescentes con autismo pueden manifestarse de una manera retrasada, pero se da de manera paralela al desarrollo de las personas de personas de desarrollo típico. Es decir, es retrasado, pero se va dando. Otro grupo de investigadores proponen que existe un patrón, aquí es desviado, ¿no?, de desarrollo de las funciones ejecutivas en las personas con autismo. Y un tercer grupo de investigadores proponen que existe un desarrollo paralelo, como el primer grupo que planteaba que se va dando un desarrollo paralelo al de desarrollo de las personas, al desarrollo que se observa en las personas de desarrollo típico, pero que empieza a verse un retraso en el desarrollo de esas funciones que se da desviado ya en la adultez. O sea que en la etapa de la niñez se va dando ese desarrollo, se va dando, es paralelo, se empieza a dar un retraso, pero ya a nivel de la adultez el desarrollo es totalmente desviado en cuanto a todo el constructo de funciones ejecutivas. Lo digo así porque luego vamos a ver que en cada función también se ha hecho un análisis en cuanto a cómo evoluciona. Hacia el 2005, Kenworthy, en una investigación que hizo con un grupo de 54 niños con trastorno de espectro autista,
observaron que el 46% evidenciaba dificultades en inhibición, el 57% en problemas de memoria de trabajo y el 69% en dificultades, tenían dificultades en flexibilidad cognitiva. Como ustedes ven ahí, ya se va viendo lo que mucho es lo que aquí trabajamos con personas con autismo, sabemos que es que la flexibilidad cognitiva es la función ejecutiva más alta, que evidencia mayor déficit. Sin embargo, es importante conocer y evaluar las funciones ejecutivas en las personas con trastorno de espectro autista, pero todos estos datos que vimos sirven para tenerlos como referencia, porque la realidad es que cada sujeto es único y que el rendimiento en función ejecutiva en cada sujeto tiene una forma de presentarse, o sea, no hay un patrón único de rendimiento. ¿Cómo se manifiestan las funciones ejecutivas? Bueno, con relación a la inhibición, las conductas repetitivas son un ejemplo de las fallas en inhibición que evidencian las personas con autismo. Templer-Grandin, en su libro Pensar con imágenes, ella precisamente es un libro maravilloso, seguramente ustedes, o sea, realmente ahí tiene una riqueza de casos y bueno, todo ese tipo de libros, como ayer lo comentaban, que son el testimonio de las personas, o sea, nosotros estamos hablando desde la afuera, ellos lo hablan desde el adentro, por lo tanto, tener la oportunidad de leer libros escritos o artículos o lo que es algo escrito por personas que con trastorno de espectro autista es fundamental para ayudarnos a poder comprender o seguir aumentando nuestra comprensión para luego poder ayudarlos, ¿no? Templer-Grandin, ella plantea que entre las variadas dificultades que fue superando a lo largo de su vida, una de ellas era que precisamente por esta dificultad en la inhibición a la respuesta prepotente, ella de pronto no podía contenerse y decía lo que veía, o de pronto si había un compañero en el trabajo que olía mal, que tenía olor a sudor, se lo decía, si había alguien mal vestido, se lo decía, ¿no? E incluso cuenta que hasta casi llegó a perder el trabajo que tenía porque le dijo al jefe supremo de ese trabajo lo mal que estaban haciéndose las cosas. O sea, ella no se manejaba políticamente, obviamente ella decía lo que a su mente venía. Entonces esto se debía a esta dificultad en la inhibición de la respuesta prepotente. Con relación a la clasificación al interno de los procesos de inhibición a la respuesta prepotente, las investigaciones han podido evidenciar que mejora en el desempeño entre los 8 y los 33 años de edad en las personas con autismo. Las relacionadas a la resistencia a la interferencia, dificultades a la resistencia a la interferencia en las personas con autismo desvanecen después de los 12 años. Y la interferencia proactiva va evolucionando entre los 8 y los 18 años de edad. Vandenberg, en un estudio que realizó con una población que la edad estaban entre 6 y 18 años de edad, pudieron observar que los niños más grandes y los adolescentes menores presentaban menores problemas de inhibición que el grupo que tenía entre 6 a 8 años de edad. Porque precisamente, como vimos antes, se va dando una evolución. O sea, esto es muy importante para efectos de la intervención educativa, es saber que la inhibición, si bien hay unas fallas, hay un retraso, pero que se da una evolución y por lo tanto, desde nuestro lugar tenemos que generar acciones, exponerlos a los niños, presentarles actividades y planificar actividades que propicien el desarrollo de la inhibición. En conclusión, se podría inferir que los sujetos con autismo, los problemas de inhibición parece que desaparecen, que van desapareciendo con la edad. Con relación a la memoria de trabajo,
Las investigaciones evidencian que las personas con autismo pueden responder adecuadamente preguntas o mandatos, pero que implican poca carga de información, o sea, mandatos precisos, cortos, porque cuando ya estos mandatos son con mucha carga de información, implica la recuperación de mucha información de la memoria de largo plazo, ya ahí se evidencian las dificultades. Es por eso que en el ámbito educativo se trabaja y se ha visto la gran efectividad del uso de los pictogramas, porque aportan información visual que permite reducir esta carga de memoria a recuperar y favorece, por lo tanto, el desempeño, ya lo sabemos, en actividades rutinarias de la vida cotidiana. Con relación ya hacia el tema de la adolescencia, del adolescente con TEA y memoria de trabajo, ¿no? Ahí sí. Se ha podido observar en las investigaciones que se da un desarrollo paralelo durante la infancia entre grupos de desarrollo típico y grupos de niños con trastornos del espectro autista, pero que ya empiezan a observarse déficit, fallas a partir de en la etapa de la adolescencia. En las personas con autismo, fallas en lo que respecta a la memoria de trabajo. Incluso estas investigaciones ha llevado a plantearse a estos investigadores por qué se puede dar. Bueno, se sabe que hay algunos que dicen, bueno, es la etapa en la que en general estas investigaciones, cabe resaltar, se han realizado con sujetos que tienen un CI superior a 80, con autismo pero de un CI superior a 80, y por lo tanto muchos de ellos están en contextos educativos y contextos educativos regulares, y entonces sabemos las exigencias del contexto que se suman en esta etapa de la vida. Por lo tanto, hay algunos investigadores que plantean que pudiera tener que ver también con una situación contextual de la carga y de las exigencias a las cuales se enfrenta el sujeto, el adolescente con autismo a partir de este momento de la vida. En cuanto a flexibilidad cognitiva, los investigadores, Francesca Capé, por ejemplo, propone que la evidencia que se ha observado es que durante la infancia se va dando una mejoría a medida que se avanza con la edad, pero que no se ha podido evidenciar que estos avances, o sea, que se da un avance, pero que no es tan significativo, y tampoco se ha podido ver un aumento en la dificultad entre la infancia y la adolescencia, la dificultad de responder a este constructo, a este componente ejecutivo. Y Vandenberg, en su estudio, pudo observar que en cuanto a flexibilidad cognitiva, había una submuestra de jóvenes que habían tenido un puntaje alto en severidad de sintomatología autista, y que ese grupo había tenido un mejor desempeño en cuanto a flexibilidad que el otro grupo, que no evidenciaba un puntaje alto en severidad de sintomatología autista. Frente a estos resultados, estos investigadores infirieron que pudiera deberse a que los sujetos que tienen un puntaje alto en severidad de sintomatología autista suelen ser sujetos que han iniciado un proceso de trabajo terapéutico y han estado expuestos incluso hasta a procesos educativos adecuados para su condición en etapas más tempranas. Por lo tanto, hacen inferencias de que pudiera deberse a eso, a que se da esta diferencia en este tipo en sujetos con puntaje alto en severidad de la sintomatología con relación al otro grupo de autismo que no tenía puntaje alto en severidad.
precisamente, y tiene que ver con el ejemplo también de Mafalda, y que tiene que ver con los procesos de flexibilidad cognitiva, está la literalidad en la que se asume el lenguaje. Y esto obviamente impide algo que todos los que estamos aquí sabemos, que es la gran dificultad de las personas con trastorno espectro autista de poder comprender los chistes o los dobles sentidos. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar? Pues ya vamos a ir finalizando a todo este constructo con las intervenciones educativas. Pues, ¿cuál es nuestra función desde la educación? O sea, ¿cuáles deben ser nuestros objetivos? Bueno, iniciamos con un niño con suerte lo más temprano posible para llegar a el joven o adulto que ha podido desarrollar habilidades que le permiten lograr una inserción lo más completa posible en la sociedad, en su contexto donde vive. Y educamos para formar parte de una sociedad, para participar, para expresar nuestras opiniones. O sea, todo esto lo debemos tener en cuenta el primer día o en el momento en que hacemos una evaluación o en que nos llevan a nuestro salón de clase a un niño o niña pequeño, si tenemos la suerte, pequeño, con autismo. Digo si tenemos la suerte porque va a haber mayor posibilidades de propiciar de aportar para propiciar su desarrollo. Por lo tanto, conocer, es importante que en este proceso de evaluación los especialistas puedan integrar estas evaluaciones en los procesos ejecutivos y puedan identificarse cómo está dándose este proceso de desarrollo, porque a partir de eso va a poder darse en los procesos educativos, se podrán integrar mayor o menor, o se sabrá en qué tendrá que hacerse mayor énfasis, en cuál de las áreas, en cuál componente ejecutivo hay que tal vez hacer mayor énfasis de trabajo. Por ejemplo, el uso de pictogramas, como ahí lo decía, es fundamental porque también, aparte de propiciar, de que lo usamos porque es necesario por las déficits de memoria de trabajo, ayudan a los procesos también de planificación. Es fundamental el tema para favorecer el desarrollo de la flexibilidad cognitiva, enseñar a hacer cosas de maneras diferentes. Sabemos que hay una tendencia a la mismidad, a que no se modifiquen las cosas por parte del niño o niña con autismo, por lo tanto, a veces es más fácil seguir con esa mismidad, pero también es importante ayudar a que pueda ir superando y poder hacer cosas o enfrentarse a resolver cosas de diferentes maneras. Por ejemplo, que si el niño está acostumbrado a tomar la leche o a tomar la leche en vaso, de pronto, que bueno, enfrentarlo a la situación en el momento propicio, ¿no? Obviamente planificadamente, con los tiempos adecuados, para que pueda también aprender y acepte este cambio, a lo mejor de formato y de presencia, e incluso de acción, porque no es lo mismo cuando se toma como lo que hay que hacer para tomar un vaso, la leche de un vaso, que de tomar la leche de un cajita. O sea, todo eso son experiencias diferentes que, como ya vimos, los cambian, los enfrenta, puede generar unos berrinches. Hay que entender y hay que siempre tener en cuenta que estos procesos ejecutivos están presentes todo el tiempo y por lo tanto estar alertas y saber a qué puede deberse una reacción u otra en un niño o niña con autismo. Ya para terminar, entre las actividades para el desarrollo de la inhibición y también de la socialización, propiciaron actividades como, por ejemplo, de rondas, de turnos, el stop, el Simón dice, o sea, son diferentes actividades que en el aula es importante que propiciemos y realicemos porque están propiciando el desarrollo de la inhibición. Y para finalizar ya es fundamental que tengamos en cuenta
el trabajo, la importancia de poder integrar en nuestros procesos de planificación educativa el pensar en cómo podemos integrar el trabajar, el estimular estas funciones. Por ejemplo, para que no le pase como le cuenta Temple Grandin en su libro a Charles Hart, a su niño pequeño en una fiesta de cumpleaños, que cuando fue al cumpleaños, donde había muchos niños como él, y niñas también, de pronto en la fiesta repartieron helados. Y el helado, que todos los niños felices porque les estaban dando helado. Pero ¿qué pasó? El helado estaba en una barquilla. ¿Y qué pasó con el hijo de Hart? Él había aprendido a comer helado con cucharita. Entonces, ¿qué pasó con el hijo de Hart? Se quedó paralizado. No supo qué hacer con ese helado, porque eso no era con lo cual él estaba acostumbrado. Esta mismidad había hecho de que él aprendiera, o sea, que solo se hubiera enfrentado a esa situación, al helado, al comer helado de una única manera. No había tenido la oportunidad y no se le había propiciado el que pudiera enfrentarse frente a ese objeto helado de maneras diferentes. Obviamente no es fácil, es tiempo, implica un cambio, pero implica para eso planificación, y ahí entra nuestro rol como educadores y como educadores o como terapistas, según el contexto donde trabajen, porque nuestro objetivo es lograr precisamente que este niño o niña sea un adulto, como ya lo dije, o una adulta, que pueda desarrollarse en la vida de la mejor manera posible, que, como decían ayer las madres, sea feliz, y que pueda decir y hacer lo que él quiera y se lo tenga en cuenta. Hasta aquí llegué y muchas gracias.